Buenas tardes, estimados amigos. Estamos iniciando la otra campana número 44, correspondiente al día de hoy, 4 de julio del 2025. Les agradezco mucho su presencia y acompañamiento. Y muchas gracias por los conceptos que en general han vertido en los comentarios del video anterior. Bueno, estamos el día que grabábamos precisamente el último ejemplar, el último video, se estaba produciendo el ataque norteamericano-israelí a las dependencias nucleares de Irán, las tres grandes instalaciones que tiene Irán, y bueno, no estábamos enterados, recién lo supimos unas horas después. Por eso este tema de hoy trata sobre la guerra de los 12 días en Medio Oriente y el contexto escatológico. Acá la palabra escatológica debe ir entre comillas. Ustedes saben, conforme a mi concepción y a mi cosmovisión, que pretendo ser fiel y leal, estas actualizaciones de situación nacional e internacional se hacen o las trato de hacer desde la perspectiva del nacionalismo basada en la cosmovisión tradicional del catolicismo. Y precisamente la escatología, que es poco conocido por los católicos, muy poco conocido, muy poco predicado entre los católicos, y más en las últimas 4 o 5 décadas, yo diría que absolutamente desconocida, y que por lo tanto es algo extraño, y por eso he insistido en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de echar una mirada y tener como referencia la escatología católica, que es el final de los tiempos o los tiempos finales, con la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que en términos vulgares o normalmente más conocidos por la población en general o por los fieles, se trata del Apocalipsis. Y evidentemente yo siempre les he dicho, desde que comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania en el 2022, en febrero del 2022, estaba convencido de que eso era parte de un escenario que comprendía o que estaba dentro de los últimos tiempos. Es muy difícil esta materia, este tema, y es muy difícil encuadrar con precisión en días, meses o años los acontecimientos, si están, si pertenecen a estos últimos tiempos y si efectivamente son parte de ellas. Pero cada vez hay menos dudas de que efectivamente, y por los intervinientes, darnos cuenta que acá hay algo más que lo normal. Hay mucho más de lo normal. Bueno, y esta tarde vamos a dedicarnos solamente a eso. Mi interés también era echar una mirada hacia la Argentina, pero sinceramente, cuando ya revisaba el tema por última vez, decidí sacar ese aspecto de la exposición de hoy. Sinceramente les digo, no tengo ánimo. Creo que en la Argentina
nos hemos excedido en todos los exabruptos, en todas las deficiencias, en todos los disparates públicos, personales, íntimos, acá en Argentina, comenzando por el gobierno nacional y terminando por el más humilde de los argentinos. Y me da mucha disconformidad el tener que hablar de estos temas, porque nunca en mi vida me imaginé que podrían llegarse a situaciones como la que estamos llegando en la actualidad. Nunca me imaginé, ni por asombro, pensé que esas cosas ocurrirían en mi país. No lo creía ni siquiera posible. Creíamos, o yo creí, o creí mal, de que estaba probablemente en otro país o en otra excepción. Pero no, creo que estamos en el fondo del abismo, o en la caída hacia el abismo, y que todavía no hemos llegado al fondo, pero estamos cerca por la cantidad de disparates, de estupideces, de cosas vulgares, increíbles, de que se den en la realidad y que acá todos los vean pasar, como les expresé en el video anterior. Todo se mira, todo se ve pasar, nada asombra, nada nos conmueve, nada nos llama la atención, todo sigue su marcha, somos indiferentes y creemos que todo lo que está ocurriendo no tiene consecuencia. Nos equivocamos, compatriotas. Todo lo que está ocurriendo va a tener graves consecuencias para la Argentina y especialmente va a tener graves consecuencias en el orden escatológico para los argentinos. Y dentro de la escatología, a pesar de que hay aparentemente un escalonamiento, de un aviso, un milagro y un castigo de Dios, creo que no vamos a estar exentos de un gran castigo de Dios. Y creo que nos los merecemos, porque no hemos hecho lo necesario para evitar ese castigo de Dios. No hemos hecho méritos para atenuar su ira. Y al contrario, creo que hemos exacerbado los males y las ofensas a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, el futuro que veo tampoco lo veo como un futuro de muchos perdones para los argentinos. Lo habrá en forma individual, pero no colectivamente como muchos creen. Me parece que de una vez por todas nos vamos a dar cuenta que Dios dejó de ser argentino, con esa creencia popular que hemos alimentado a lo largo de los años. Estúpida creencia popular de creernos tácitamente un pueblo elegido. Bueno, el tema yo lo he dividido en dos partes. En principio vamos a tratar las probables causas geopolíticas de la guerra, cosa que es un tema que no se toca, no se habla, y en la Argentina mucho menos, porque el grado de ignorancia con todos estos males que además le he estado comentando en estos 5 minutos de iniciación del programa, tenemos que sumarle
extraordinaria ignorancia de las clases dirigentes argentinas, que además no existen. Para ser dirigente hay que saber. Para saber hay que estudiar y dedicarse a los temas y a los problemas argentinos. Y acá nadie se dedica a nada. El chanterío, el chanta es el rey de la Argentina. Ser chanta es ser rey de la Argentina. Es la media del argentino, el chanta. Por lo tanto, yo me voy a hacer una incursión sobre este tema, que lo he tomado del expositor Alfredo Jalife Rame, un geopolítico y periodista reconocido en Latinoamérica, mexicano, un hombre que realmente es un investigador. No solo es un investigador, sino que hace todo lo posible, a mi entender, para que los que lo ven o lo escuchan o lo leen puedan obtener los elementos de juicio para que cada uno investigue y para que cada uno pueda armar su propia opinión. Por eso, desde hace muchos años, yo siempre he publicado notas de este señor Jalife Rame, un libanés católico maronita que se radicó con su familia en México y siendo un hombre de buena posición, tuvo también educación en Estados Unidos, pero reside en México y es un mexicano más. A los que todavía no lo han escuchado hablar se van a dar cuenta pronto de eso. Empezando por este tema, ustedes tienen acá Alfredo Šostak, que es un lugar donde se puede acceder, y ahí él escribió este artículo, 2 líneas ferroviarias que contribuyeron multifactorialmente, bueno, se sobreentiende a que esta guerra sucediera, esta guerra de 12 días. ¿Cuáles son esos hechos que él atribuye, que han contribuido al desarrollo de la guerra? En principio, ustedes tienen ahí 2 mapas. En el mapa superior derecho, ustedes tienen ahí una línea que se inauguró, una línea férrea de nada menos que 10.500 kilómetros de extensión, que sale cerca de Beijing y llega a Teherán, apenas unos días antes de que se iniciara el ataque judío al Estado de Irán. Se inauguró esta línea de 10.500 kilómetros. Sale de la ciudad de Xi'an y llega a una estación en las inmediaciones de Teherán. Como ven, es un medio de comunicación terrestre extensísima y tengo entendido que es la línea férrea o el corredor férreo más largo, más extenso del mundo en este momento. Y es parte del famoso camino de la seda, de la franja y la seda, como le llaman los chinos. Y que llega, por supuesto, vuelvo a repetir, su otra terminal es Teherán, en Irán, capital de Irán. Y en la parte, el otro mapa, que está en la parte inferior,
es el corredor norte-sur de transporte internacional, INSTC, en las siglas en inglés. Ustedes ven ahí un recorrido, es un corredor terrestre, ferroviario y carretero, que atraviesa Irán, Rusia, India, Azerbaiyán, Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania, Bielorrusia, Omán y Siria. Es un eje norte-sur de comunicaciones, de transporte inédito, también en su extensión de alrededor de 7.900 kilómetros de largo. Ustedes ven que realmente son obras monumentales que han logrado unirse y que están teniendo ahora existencia. Estos dos son muy importantes. El del norte, que recién yo me olvidé de nombrar qué países atraviesa. El que va de China, de la ciudad de Xi'an, a la ciudad de Teherán. Atraviesan Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Todas entidades o naciones o estados nacionales de Asia del Este y Asia Central. Y por supuesto, son los medios terrestres de comunicación o los corredores de comunicación más importantes del continente euroasiático. Y esto tiene una importancia extraordinaria en términos geopolíticos, aunque acá nadie sepa nada de geopolítica. Porque estas dos realizaciones de la ingeniería, del transporte y de las comunicaciones, que permite el intercambio de bienes, personas y medios a lo largo de tan grande extensión, rompe con la teoría de Mackinder. Mackinder se centró en el dominio de los mares que rodeaban Eurasia y puso ahí todas las fichas del dominio mundial en el control de esos mares y especialmente en los pasajes o en los estrechos por los cuales se aseguraba aún más el control de esos mares. En cambio, esto rompe el bloqueo marítimo de Mackinder o que él se proponía, porque es absolutamente terrestre. Como ustedes ven, esto es absolutamente terrestre. Y va bordeando, sí, algunas partes de mares o lagos o mares interiores, pero es absolutamente terrestre. La maniobra terrestre rompe o busca romper el monopolio que Mackinder en 1904, con su teoría del control de los mares, instauró como un dogma y sobre la cual basó su poderío en principio Gran Bretaña y le heredó en ese criterio Estados Unidos inmediatamente tras el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante que lo sepamos, estimados amigos, porque acá
Nadie ha mencionado esto como antecedente. Y ahora, como último tramo, vamos a ver, como último tramo, digamos, de este subtema, vamos a ver qué importancia tuvo un hecho similar en relación a la Primera Guerra Mundial, que tampoco nadie se está acordando y nadie relaciona. Llegamos a una situación de precariedad intelectual tan grande en la Argentina y también en el mundo, no es solo la Argentina, pero acá estamos peor porque somos débiles y tendríamos que tener mejores y más intelectuales que sepan relacionar todos los hechos históricos y políticos del resto del mundo, por nuestra debilidad, no por nuestro poder o superioridad. Bueno, fíjense en este otro corredor, esta ruta ferroviaria que une la capital de Corea del Norte con Moscú, que también se ha puesto en funcionamiento. Es decir, que si ustedes ven, si recuerdan, los dos corredores anteriores que hemos visto recién, desde Pekín o casi Pekín, con Teherán, del corredor norte-sur, que sale prácticamente de San Petersburgo y llega a la India, a Omán, y este tercero, que sale de Corea del Norte y hace un recorrido paralela a la frontera sur de Rusia con China y llega también a Moscú. Es decir que estos tres corredores que van de este a oeste o de oeste a este y que recorren y comunican casi el centro de Europa o el este de Europa con el Pacífico, son hechos que nunca se habían alcanzado hasta ahora en la historia mundial. Entonces, estamos ante tres hechos, o tres logros, o tres obras, como la quieran llamar, que realmente llaman la atención el silencio que los medios de comunicación, que ya sabemos quiénes son los dueños en el mundo, el 95%, ¿quién tiene la propiedad de esos medios de comunicación? ¿Quién maneja la información al resto del mundo con esos medios de comunicación? Y el silencio es absoluto, absoluto. Es como si no hubiera existido. Y son tres hechos realmente que marcan una diferencia, especialmente en este primer cuarto del siglo XXI. Bueno, este mapa que ustedes tienen, si lo puede agrandar un poquito, señor director, así tienen más perspectiva de la importancia que tiene esto. Es realmente novedoso. Ahora preguntémonos, ya que hoy o ayer se reunió el Mercosur acá en Buenos Aires, las cabezas de las naciones que la componen, ¿qué se ha hecho? ¿Qué obra fundamental hemos hecho para comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico? El norte, la Amazonia, con la Patagonia. ¿Qué hemos hecho? Aparte del sueño de Don Bosco, ese sueño
tan raro y que debe tener alguna explicación en términos divinos, porque él veía un ferrocarril que iba desde el norte de Argentina hasta el canal de Beagle. Ese ferrocarril ni por casualidad se inauguró, ni nadie lo proyectó. Y realmente hubiera servido no solo como eje integrador de la República Argentina, sino también para integrar Chile y Perú, junto con Argentina, Uruguay y Brasil y Paraguay, y Bolivia, por supuesto, integrarlos e integrarnos más íntimamente para nuestro beneficio. Pero no se hizo nada, ni siquiera por imitación. Spring Observer, que es una publicación internacional, un día después del cese del fuego impuesto por Trump a Israel e Irán, expone que el nuevo tren entre China e Irán contribuyó en gran medida al ataque de Israel y de Estados Unidos contra Irán, cuya característica es evitar los mares, las sanciones y las bases militares de Estados Unidos. Ven acá en este breve resumen de 3 líneas, evitar los mares, las sanciones y las bases militares de Estados Unidos. Más claro, imposible, cuál es la finalidad de todos estos corredores terrestres que más o menos están plenamente funcionando días previos al inicio de la guerra de los 12 días. Nadie lo dijo en Argentina. Poquísimas medios de comunicación internacional siquiera lo han mencionado. Y mucho menos ha mencionado estas 3 cosas. Por eso mi admiración y mi homenaje al profesor Jalife Rame, que tuvo esta iniciativa acá en Latinoamérica, de exponer este hecho geopolítico que tiene antecedentes en la Primera Guerra Mundial para que se haya desatado la Primera Guerra Mundial. En realidad, han puesto en función de estos 3 ejes, si vamos al próximo cuadro slide, ustedes se van a dar cuenta que Irán está en una encrucijada de tránsito en Eurasia. Por Irán prácticamente pasa la masa de estas grandes vías de comunicación este-oeste que rompen con el monopolio marítimo que había diseñado Mackinder para la dominación mundial. En realidad, como dice acá el texto de este slide, Irán se está convirtiendo en el nuevo hub, en la nueva encrucijada de tránsito en el mapa de Eurasia. Es decir, no se atacó solamente y con la excusa de que está desarrollando o puede desarrollar en días la bomba nuclear o una bomba nuclear Irán, y de la cual era acusado por el señor Netanyahu y por el Estado de Israel y los Estados Unidos, que ya era acusado desde el 2012, como lo hemos expuesto en el video anterior. Desde el 2012 que era para la semana que viene, 10 días, una semana, unos meses, que ya tenían la bomba.
igual que el cuento de la guerra contra Irak, porque tenían armas, Irak se le adjudicaba que tenía armas de destrucción masiva. No tenía ninguna arma, nunca tuvo, nunca se comprobó, ni siquiera los mismos inspectores norteamericanos designados para inspeccionar eso encontraron nada, nada. Sin embargo, masacraron a un pueblo y a más de 1 millón de iraquíes. Es el resultado de la famosa guerra contra Saddam Hussein. Y no encontraron ni 1 miligramo de uranio enriquecido. Resaltar la importancia geopolítica que está adquiriendo Irak y que puede, por supuesto, perfeccionar y todavía explotarlo con mayor calidad, es cuestión de tiempo y es cuestión de que Irán siga existiendo y que no sea vuelto a masacrar como lo fue Irak. Fíjense en este otro slide, cómo queda gráficamente estampado en el mapa, digamos en la cartografía, cómo se rompe el monopolio de Estados Unidos con el estrecho de Hormuz y el canal de Suez. Esos 3 lugares, canal de Suez, el estrecho de Hormuz y Bab el Mandeb, que son los 3 señalados con círculos rojos, uno sobre el mar, 2 sobre el Mar Rojo, el canal de Suez y Bab el Mandeb, y en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, son los que han estado en litigio y con las operaciones militares de los famosos hutíes estos últimos meses, y son los que han estado controlando a través de los disparos de misiles hipersónicos contra Israel y contra barcos de la flota norteamericana, flota que debió retirarse 2 veces de la zona del Mar Rojo. Por lo tanto, ahora no se necesita pasar por esos 3 lugares o alguno de esos 3 lugares para tener acceso a Europa. Corredores de transporte que se han establecido a partir de estos meses y están inaugurados y funcionando, han roto ese monopolio del cerco que tenía establecido los Estados Unidos con sus aliados de la OTAN y particularmente con Gran Bretaña. En este otro slide, fíjense, ustedes tienen graficado la lucha por las rutas del transporte. En el lugar central está Irán. Y ustedes ven cómo las distintas direcciones ocupa el centro de una serie de regiones económicas y nacionales que evidentemente hacen que Irán sea una clave, pero no por las bombas atómicas que pueda o no tener, o que tuvo o que podría tener o alcanzar, sino por su posición geográfica, precisamente en la quiebra de ese dominio marítimo que había establecido las potencias marítimas que siguieron la doctrina de Mackinder. Es decir, como dice Spring Observer, esta ha sido una lucha, o es una lucha, no por el plutonio ni por las bombas atómicas que se puedan construir, sino que primordialmente es una lucha por las rutas de transporte, que tiene efectos más duraderos
que la capacidad de tener o no bombas atómicas y alguna vez aplicarlas. En ese sentido, y como conclusión, ustedes tienen este otro slide, donde evidentemente el trazado de esas rutas terrestres de comunicaciones y de transporte socava la dependencia marítima de Estados Unidos, rompe el monopolio del control marítimo mundial que se había arrogado a los Estados Unidos controlando los mares y los estrechos. Y socava la dependencia que tenía el mundo de esa superioridad y de ese control. Es decir, que ahora la guerra no solamente se libra en los cielos y en los mares, sino también en las vías ferroviarias y en las rutas terrestres. Ha creado una alternativa terrestre logística que rompe con ese monopolio marítimo que había señalado Mackinder y priorizado Gran Bretaña y Estados Unidos como patrimonio propio, exclusivo y excluyente respecto al resto del mundo. Finalmente, ustedes tienen acá, en este slide, que 3 días antes del ataque de Israel a Irán, Russia Today anunció que Moscú y Pyongyang, capital de Norcorea, anunciaron que reanudarán la ruta ferroviaria directa más larga del mundo, cuya distancia es de más de 10.000 kilómetros, con una duración de 8 días. Como vieron, como pueden observar, acá están los hechos, acá están los mapas, acá está el trazado de esas rutas ferroviarias o terrestres o carreteras a través de Eurasia. No es una ficción esto. Esto es una realidad de la que no se habla. Sí, se sigue hablando y preocupados en las famosas bombas atómicas o en el enriquecimiento de uranio. Bueno, señores, con esto es nada más que una introducción de la cual me he aprovechado de la exposición y del trabajo que hizo el profesor y doctor Alfredo Jalife Rame y que constituye realmente una sobresaliente exposición sobre hechos que de exprofeso la prensa mundial, controlada en su 95% por los mismos dueños, ha privado al mundo de su conocimiento. Esa es la democracia del poder del dinero, del imperialismo internacional del dinero. Esa es la democracia que han impuesto al mundo. Los hechos están visibles, están ahí. Todos los pueden ver, como lo estamos viendo nosotros. Ahora no todos lo comunican, no todos le dan importancia, no todos le dan la trascendencia que realmente tiene. Ojalá nuestro continente, América del Sur, pudiera en algún momento tener la posibilidad de hacer ese tipo de obras que nos comuniquen y nos integren para nuestro propio beneficio, no para el beneficio de otras potencias o de países más poderosos,
que lo único que piensan es ver el modo de subyugarnos y corrompernos para comprar las clases dirigentes, amañarlas y esclavizarnos. Bueno, en un minuto volvemos y seguimos con ese antecedente que les había hecho referencia respecto a cuáles fueron una de las causas geopolíticas, muy parecida a lo que hemos estado señalando, que produjeron o que facilitaron la declaración de guerra de la Primera Guerra Mundial. Ya volvemos un minutito. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, volvemos a nuestro tema anterior, que era la exposición de las rutas y corredores terrestres de comunicaciones en Eurasia, realizados ya sea el corredor norte-sur desde San Petersburgo hasta la India, o desde Pekín hasta Teherán, y el de Pyongyang hasta Moscú. Esos tres corredores en ejecución, dos ya totalmente ejecutados y uno en ejecución y mejoramiento, el que va de Corea del Norte a Moscú. Eso, una intención parecida se quiso hacer
cuando Alemania intentó proyectar un tren que uniera Berlín con Bagdad y de ahí poder sacar el petróleo de los países y de las regiones próximas a la zona del Medio Oriente, para llevarlo, por supuesto, al norte de Europa, a Alemania. Ustedes tienen acá la tapa de los dos libros que hablan sobre ese tema. En la tapa azul que dice How the World Really Works, es el Alan B. Jones, el autor norteamericano, que trata en uno de sus temas un libro muy específico que se llama 100 años de guerra, de William Engel. Y al lado, ustedes ven la traducción que realicé a fines del año de la década del 90, en principios de la primera década del 2000, del mismo libro, pero en castellano, con algunos anexos y agregados, y que fue publicado acá, el único país que lo publicó en castellano y lo difundió en castellano fuimos nosotros a través de la editorial Segunda Independencia. Cómo funciona realmente el mundo, con un apartado especial, es decir, con un anexo especial titulado El imperialismo internacional del dinero, que habla de la encíclica Quadragésimo Anno, especialmente que concibe como un hecho, como una concepción política, como una realidad política, la categoría de ese imperialismo internacional del dinero, que en ninguna universidad del mundo, ni católicas ni no católicas, se enseña como una categoría política de la realidad política actual, vigente y dominante. El libro que le dedica Jones, el resumen del cual él hace mención, es Un siglo de guerras, que lamentablemente yo no pude traducir por falta de medios y recursos de esa época. Es un libro muy recomendable, muy actual, porque precisamente habla de este tema de los corredores comunicacionales para el comercio, el transporte de materias primas y el intercambio norte-sur, en este caso entre Alemania y Turquía. Porque Turquía hablo porque en su momento Bagdad era parte importante del Imperio Turco. Este libro, 100 años de guerra, es una historia del imperialismo norteamericano y de la política petrolera que dominó la economía del mundo en estos 100 años y la economía financiera a partir de 1971, cuando Richard Nixon decreta la inconvertibilidad del oro, mejor dicho, del dólar con el oro. Y se crea, de hecho, el petrodólar, es decir, que el respaldo del dólar pasó a ser el petróleo. A ese hecho
le antecedieron la guerra de los 7 días en Israel y las naciones árabes que lo rodeaban, que llevó a la conquista de Jerusalén y a la neutralización de todos los estados árabes que rodeaban a Israel. Y eso es lo que permitió la instauración de la nueva moneda, no basada en el oro, sino en el petróleo. Estos hechos se mantuvieron ocultos, no fueron explorados, ni explotados, ni mencionados, ni por izquierdistas, ni por derechistas. Se mantuvieron ahí ocultos, sin que nadie los viera. Estaban ahí, pero no se los veía. ¿Qué dice Engels en sus primeras hojas de ese libro, Un siglo de guerras? Ahí están, ustedes tienen las primeras líneas, los datos de la publicación en inglés, porque no se tradujo al castellano. Engels dice, durante las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, el progreso de esta política básica estuvo en manos de Cecil Rhodes, Alfred Lord Milner y otros, quienes formaron un grupo secreto denominado la Mesa Redonda. Este grupo, tal como quedó registrado en sus propios escritos, era específicamente anti-alemán y pro-imperio británico. Veía con alarma el fortalecimiento económico de Alemania a fines del siglo XIX y consideraba una amenaza militar el esfuerzo alemán a principios del presente siglo, habla del siglo XX, de construir el ferrocarril Bagdad-Berlín, ya que éste proveería el acceso directo de Alemania a los campos de petróleo de Medio Oriente, obviando las rutas marítimas controladas por los ingleses. Con anterioridad, Inglaterra impidió la prolongación del ferrocarril hasta el Golfo Pérsico, estableciendo por la fuerza a Kuwait como un protectorado británico, gobernado por la familia Sabah, de triste notoriedad en las llamadas guerras del Golfo del siglo pasado, tal como continúa hasta la actualidad. De esa forma, impedía para el futuro el acceso de Europa central, o sea, Alemania, a los océanos del sur. El último enlace ferroviario en el norte, que también era motivo de preocupación, se encontraba en Serbia. Pero antes de que ese enlace pudiera completarse, el heredero austríaco al trono fue asesinado por un serbio, a lo que Austria respondió iniciando la Primera Guerra Mundial e introduciendo en la misma a Alemania. Francia y Rusia, por tratados que mantenían con Serbia o con Austria, como también a Inglaterra, por medio de un pacto secreto que ésta había firmado con Francia solo 3 meses antes del asesinato. Todo redondito. No fue un asesinato por accidente, ni tampoco un asesinato por alguien que explotaba de rabia y de bronca contra el príncipe austríaco. Evidentemente se trató de un asesinato planeado precisamente para provocar esta guerra, donde murieron millones
de europeos. Esta fue una de las de los graciosos hechos que provocaron las potencias imperiales, no solo a Occidente, sino también a Europa Central y a Rusia, y que nos trajo de rebote la famosa Revolución Rusa, financiada, apoyada y protegida por ese imperialismo internacional del dinero, que paradójicamente los marxistas colaboraron para que se afirmaran definitivamente su poder, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Raro eso que ocurrió y que todavía, bueno, acá todavía no tenemos ni noticias de nada, así que podemos esperar que alguien sepa algo. Pero algunas veces yo he nombrado el libro Tragedia y Esperanza, que fue escrito por un célebre profesor de historia, muy allegado a esa mesa redonda y que le permitieron consultar, obviamente, los documentos secretos de esa logia masónica, porque en realidad la mesa redonda era la superlogia masónica que gobernaba la masonería europea y mundial, obviamente. También es un libro que no tuvo, solamente se editó en forma legal una sola vez. Todas las otras ediciones que existen, un libro de 1500 páginas, fueron ediciones, hoy lo llamaríamos en nuestro lenguaje, truchas. Y obviamente nunca se tradujo al español, nunca, a pesar del éxito del libro. Pero estuvo bajo 4 llaves, intelectualmente, y en todas las academias y universidades, cerrado al conocimiento del público, por el monopolio ejercido por ese lobby dueño de los medios de comunicación, tan cerrado que ha dominado al mundo desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX. Bueno, esa es la relación que hay, que yo encontré como antecedente de lo que hoy ocurrió, de lo que la semana pasada o hace 10, 15 días ocurrió con la excusa de que Irán estaba construyendo o próximo a construir una bomba nuclear sin, por supuesto, la supervisión o la aprobación de las potencias occidentales. Y ahora me pregunto, ¿quién le ha dado al Estado de Israel la autorización para construir un poder nuclear entre 90 y 500 bombas atómicas, según sean las fuentes? ¿Quién le dio la autorización? ¿Quién le permitió construir eso? ¿Quién le otorgó esa licencia? Y precisamente de Israel ponerse como fiscal para que otras naciones u otros estados soberanos no tengan la bomba atómica. Pero ¿qué derechos tiene? ¿Qué derechos? ¿Cuáles son los derechos que tiene por sobre el resto de los estados del mundo? ¿De dónde sacó esos derechos? ¿Quién se los dio? ¿Quién se los reconoce? Bueno, tendríamos que preguntarnos, como consecuencia del genocidio de Gaza, ¿quién le da derecho
hacer un genocidio a la vista del mundo, porque el genocidio alemán, si realmente lo fue, estuvo oculto hasta que terminó la guerra y los rusos entraron en los campos de concentración de Europa del Este. Pero acá lo tenemos a la vista, con fotos de 48 o 24 horas sacadas de los exterminios diarios que hay en Gaza. No hay mucho que investigar, no hay mucho que inventar. Está ahí y a manos de todo el mundo. Por supuesto, con una gran censura que todo el mundo se cuida de no publicar para no ser censurado y evitar que los videos sean rechazados e impedidos de ser exhibidos al público. Esa es la libertad de la democracia. Esa democracia que es una diosa, la diosa laica y prostituta que gobierna la mentalidad podrida de los occidentales. Vamos a ver ahora la segunda parte de la Guerra de los 12 días, el Medio Oriente, hechos destacados, porque todavía es muy difícil tener hechos concretos, dado que Israel ejerce una censura estricta sobre su territorio para mostrar o permitir que se fotografíen sectores que fueron grandemente bombardeados y destruidos en Tel Aviv, Haifa, Beersheba y otros lugares y bases aéreas y militares del Estado de Israel. Ustedes tienen acá un mapa que publicó el señor Larry Johnson, que es difícil de entender porque no es muy claro, pero es el único mapa que en estos días da un poco de claridad a los lugares que han sido atacados, destruidos, total o parcialmente, en distintas latitudes del Estado de Israel, ya sean bases militares, aeropuertos, bases terrestres o bases navales. El puerto de Haifa, por ejemplo. Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, que estuvo cerrado, no sé si ahora ya estará abierto. Y así como eso, si ustedes se lo acercan, podrán ver las ubicaciones y realmente la variedad de blancos que se han tenido como víctimas de los bombardeos iraníes. Desgraciadamente, para esto no hay libertad. No hay libertad con la excusa del secreto militar. Claro, si hubiera sido Irán el que hay que mostrar todos sus destrozos, ahí se hubiera exigido a gritos que se mostrara. Entre otras cosas, en un artículo que se llama Israel sufrió daños extensos de Larry Johnson, y donde él hace referencia a ese mapa que le mostré primero, donde se señalan algunos de los sitios más destruidos y más atacados por los iraníes, basándose en los videos publicados o de contrabando o por periodistas o que pudieron romper la censura militar israelí. Pero da una idea
de la gravedad de los daños sufridos por el Estado de Israel por primera vez en su existencia. Israel ha recibido un ataque enorme por primera vez en su existencia. Según los medios de comunicación israelíes, solo el diario Haaretz, que es de oposición, es el que se atreve a hacer publicaciones de este tipo y más o menos, no con la libertad que desearía. Los daños se extendieron a edificios residenciales, infraestructuras científicas. Por ejemplo, el laboratorio del Instituto Weizmann en Rehovot, instituto dedicado al desarrollo nuclear, precisamente. El complejo del Ministerio de Defensa israelí y centros comerciales como la Bolsa de Tel Aviv. Irán también atacó un objetivo militar cerca del centro médico Soroka, en Beersheba, donde el señor periodista de Canal TV1 y Canal 13, nuestro, que estuvo varios días publicitando el atroz ataque que se hizo al hospital de Soroka en Beersheba, el señor Néstor Castro, diría, sin lugar a dudas, no tengo, por la actitud, no porque tenga constancia, por la actitud extremadamente servicial del señor Nelson Castro hacia el Estado de Israel, pareciera que fuera un agente mismo del Estado de Israel el que hablara. Hubiera sido más económico poner a un israelí y no mandar al señor Nelson Castro con los costos que eso hubiera significado para la empresa. Hubiera sido más barato. El centro médico efectivamente fue alcanzado por la onda expansiva que causó importantes daños estructurales. Y una fuga de productos químicos y decenas de heridos. Es claro, inmediatamente próximo, muy próximo al hospital, había una instalación del Mossad. Es una casualidad esa, no es que lo hayan puesto a propósito, para que precisamente, habiendo un hospital, no se tirara contra el hospital y esa sede del Mossad quedara intacta. Pero lamentablemente parece que las personas que decidieron el bombardeo de esa unidad del Mossad, que estaba muy próxima al hospital, la onda expansiva hizo estragos que explotaron dentro de ese elemento del Mossad, obviamente causó daños dentro del hospital. Por supuesto, muchísimos más dentro de la unidad del Mossad. Por supuesto, la prensa israelí del señor Nelson Castro afirmó que se trataba de un ataque directo contra Soroka, el hospital, pero el hecho de que no hubiera víctimas mortales desmiente la afirmación del señor Nelson Castro y también de la prensa internacional. Irán también atacó las siguientes zonas residenciales supuestamente con el objetivo de acabar con militares y funcionarios de inteligencia israelíes, tal como los israelíes hicieron respecto a la estructura de comando del ejército iraní y a los investigadores civiles de las plantas nucleares de Irán, que ya vamos a ver el detalle.
En Bat Yam, 9 muertos, 200 heridos. Apartamentos de gran altura destruidos. En Ramat Gan, 9 edificios destruidos, cientos de personas desplazadas. Haifa y Tel Aviv, ataques cerca de cuarteles generales militares. Kirba y barrios civiles. Irán también causó daños importantes en los puertos de Haifa y Ashdod. No tenía información sobre este último cuando publiqué ayer, dice Larry Johnson, así como las refinerías de Haifa y Ashdod. Israel ha mantenido un bloqueo informativo total sobre los daños causados a sus instalaciones militares y de inteligencia. Pero los lugares identificados en el mapa anterior, ese que le mostré primero, indican que Irán probablemente obtuvo un éxito similar al observado en Haifa y Tel Aviv. Después muestra un video de Tel Aviv antes y después. Israel ha probado lo que ha hecho a los palestinos en Gaza, dice Johnson. Ha sido un bocado doloroso. Es decir, lo mismo que le han hecho a los gazatíes y que mostraron, y que se mostró, se han mostrado los daños que se han hecho a los israelíes por similitud a lo que se lo hicieron a los gazatíes. Acá ustedes tienen un parte de ABC News, una agencia informativa, que dice lo siguiente: Israel dice que no destruyó todo el uranio enriquecido en Irán e intentó asesinar a Jamenei, el ayatolá, el líder supremo de Irán. Israel no destruyó todo el uranio altamente enriquecido. Se cree que más del 60% de Irán, e intentó matar al líder supremo, al ayatolá Ali Khamenei. Durante su operación, dijo el ministro de Defensa de Israel Katz, en una entrevista al Canal 13 el jueves por la noche. Cuando se le preguntó sobre los 408 kilogramos de uranio altamente enriquecido que tenían los iraníes antes de la guerra y si fue trasladado dentro de Irán o sacado del país, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, dijo: estaba claro desde el principio de nuestra táctica que no eliminaríamos todo el material de uranio, por supuesto. Compartió la posición estadounidense-israelí de que a los iraníes se les pedirá que entreguen ese material. Bueno, medio difícil, ¿no? Que les entreguen ese material radioactivo. Estuvo claro desde el principio de nuestra estrategia que no eliminaríamos todo el material. La posición compartida entre Estados Unidos e Israel es que los iraníes deberán que entregaran ese material. Deberán entregar ese material. Bueno, lo veo realmente muy difícil que los iraníes accedan a entregar ese material radioactivo que ya estaba procesado, parece ser que hasta el 60% enriquecido. Bueno, como ven, acá les traigo otros
referencias breves, puntuales. Una es del coronel Douglas MacGregor, que ustedes ya lo conocen porque lo he citado varias veces en otros videos previos. Netanyahu le pidió un alto al fuego porque Israel estaba siendo pulverizado. Y cuando digo pulverizado, no me refiero a todo el país, pero así a los objetivos clave. Y como saben, el mapa de Larry Johnson es genial. Pone de relieve el enorme daño que causaron los misiles iraníes. Y creo que todo el mundo necesita ver eso porque es un homenaje a la tecnología y precisión de los misiles iraníes. Otra opinión de Larry Johnson sobre los 12 días de guerra. Dice Larry Johnson, obviamente también se estaban quedando los israelíes sin sus propios misiles. Todo el mundo sabe cuando intentás derribar un misil entrante, vas a disparar al menos 2 misiles al misil entrante. Y a este ritmo, en pocos días, te encontrarás en serios problemas porque simplemente vas a quedar sin antimisiles. Pero también creo que el presidente Trump decidió que esta podría ser una forma de poner fin a ese conflicto. Lo cree en su corazón, pero obviamente no es cierto que la guerra haya terminado. Repito, lo que dice Johnson. Obviamente no es cierto que la guerra haya terminado. El valor económico de los misiles antiaéreos Arrow es de 2,5 a 3 millones de dólares cada uno. Hay que disparar 2 misiles por vez, simultáneos, por cada misil entrante. Eso resulta en un problema económico. Los misiles iraníes costarían, entrantes, de mayor porte y tamaño y capacidad de destrucción, costarían $1 millón cada uno. Como se ve y puede observar, la guerra con misiles es una guerra muy cara. El sistema misilístico, dice Johnson Irhat, cuesta entre 12 a 13 millones cada uno. Israel produce 5.000 misiles antiaéreos anuales. Estados Unidos fabrica 500 misiles Patriot al año y requiere un sistema de lanzamiento especial. Estados Unidos fabrica el F-35, que es la última expresión de la tecnología aeronáutica militar, entre 18 y 24 meses. Es decir, tarda en construir un avión F-35 entre 1 año y medio y 2 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de un bombardero Libertador B-24 se hacía en 63 minutos y se necesitaban 18 horas para salir en misiones de vuelo. Vean ustedes y comparen la diferencia abismal de costos respecto a lo que se gastaba en la Segunda Guerra Mundial y lo que se gasta ahora.
El objetivo prioritario de la guerra por parte de Israel y Estados Unidos, además de lo que hemos expresado y fundamentado desde el aspecto geopolítico respecto a los grandes corredores de transporte ferroviarios y terrestres, carreteros, a los que hicimos mención al inicio de este video, fue el cambio de régimen, es decir, la destitución y el cambio de régimen de los ayatolás. Ese propósito, esa finalidad militar, ese objetivo de guerra, fracasó estrepitosamente. No pudieron hasta ahora provocar ese cambio de régimen a pesar de la extensa infiltración israelí dentro de Irán y de los atentados que sufrió Irán con esa finalidad para que se provocara y se produjera el cambio de régimen, es decir, una revolución que cambiara totalmente el régimen político vigente. Aparentemente Trump fue engañado respecto a que lograría una victoria militar en 12 horas. Irán inició el contraataque dentro de las 12 horas. Es decir, pudo iniciar el contraataque 12 horas después de que fue atacado por Israel. A partir del ataque israelí, desapareció la narrativa de que la Fuerza Aérea Israelí es invencible. Eso desapareció de la narrativa, así como la invencibilidad de las fuerzas de defensa de Israel en su aplicación terrestre, en las operaciones terrestres del ejército israelí propiamente dicho. Irán, dice Johnson, retiró el material de uranio enriquecido de las instalaciones bombardeadas antes de las 24 horas de que se iniciara dicho bombardeo. Se comprobaron las amenazas telefónicas terroristas que se efectuaron telefónicamente a altos mandos militares y científicos nucleares iraníes, inclusive de asesinar a sus familiares si no realizaban declaraciones públicas contra el gobierno de Irán. Muchas de dichas amenazas se concretaron con el asesinato de los seleccionados como víctimas juntos con toda su familia. Varios casos hubo, y es cierto, varios otros que se dieron por muertos aparecieron posterior al conflicto 2 o 3 días después. Existe la posibilidad de un ataque de falsa bandera en territorio de los Estados Unidos atribuible a Irán, es decir, fabricar un Pearl Harbor dentro de los Estados Unidos y atribuírselo a los iraníes. Estados Unidos pareciera estar ciego respecto al plan nuclear iraní. Es decir, no tiene de qué agarrarse y además por la consecuente captura y eliminación de los espías y terroristas infiltrados dentro de Irán después de los hechos que acontecieron recientemente. La guerra con Israel, de Israel e Irán, no terminó, señores.
La guerra de Israel-Irán no terminó. Lo vivido hasta ahora es la fase inicial. Eso debe quedar claro, debe quedar claro. El problema la tienen los Estados Unidos, que me da la impresión de que el señor Trump está perdido. No sabe para dónde agarrar. En principio porque le han mentido. Segundo, porque en realidad Estados Unidos está controlado, como dijo alguna vez el general, bueno, ya me voy a acordar el nombre, uno de los generales más célebres de la Guerra de los 6 días y que después fue primer ministro. Está controlado por el Estado de Israel. Efectivamente, el Congreso está controlado por el lobby de Israel. Y los estratos de la administración del Poder Ejecutivo grandemente son miembros del llamado lobby de Israel. Es decir, que Estados Unidos como imperio es un imperio conquistado tal cual lo había anticipado hace varios años cuando se publicó el libro que traduje de Alan B. Jones, agregándole ese artículo, Estados Unidos, el imperio conquistado, se ha cumplido. Eso se ha cumplido. Efectivamente, estamos viviendo esa realidad. Le digo para todos aquellos que son adoradores de los Estados Unidos, sinceramente es difícil decir cuál va a ser el futuro destino de los Estados Unidos. No solo por las complicaciones y contradicciones graves internas que hay dentro de los Estados Unidos, sino por este doble comando ejercido por comandos legalmente formales a una república organizada por una constitución nacional y esos otros comandos de hecho que constituyen lo que genéricamente muchas personalidades norteamericanas llaman el lobby de Israel. Estimados amigos, con esto terminamos esta parte, esta primera ensayo de tratar de explicar la guerra de los 12 días, que no está terminada y que puede tener derivaciones relacionadas con lo escatológico y que yo personalmente sí creo que Israel va a abrir las puertas del infierno en la tierra, porque evidentemente estamos controlados en la tierra en este momento por las potencias satánicas, por Satanás, por el espíritu satánico. Yo acá tenía la intención de tocar el Plan Andinia, que ahora muchos se pavonean y parece que han descubierto el Plan Andinia. Estos son referencias a diarios de Patria Argentina cuando publiqué extensamente esto en el año 2006, 2007 y permanentemente hasta el 2021 en que dejó de salir Patria Argentina. Lo vamos a hacer, lo voy a tocar en el próximo video si acá no hay alguna derivación gravísima de esta guerra de los 12 días.
pero me da la impresión que nosotros estamos en el foco de este conflicto de la guerra de 12 días y en el foco, enfocados y alumbrados y mirados por este problema de los últimos tiempos, o como se llama la concepción o la cosmovisión escatológica del catolicismo, y que no vamos a escapar a nuestras responsabilidades, a lo que no hemos hecho, a lo que dejamos hacer y a las omisiones que hemos cometido conscientemente los argentinos. Eso lo tocaremos probablemente en el próximo video, con los antecedentes que tenemos y hemos juntado a lo largo de los años. No estamos improvisando como muchos que ahora son doctores en el plan andino. La situación base en que estamos, estimados amigos, es el triunfo transitorio del espíritu de la apostasía, del espíritu satánico. Esa es la realidad. No estamos en el mejor de los mundos. No estamos con Dios. No estamos subordinados a Dios. La Argentina se ha olvidado de Dios. No lo tiene en cuenta, menos le reza, salvo un núcleo muy pequeño de fieles y creyentes que todavía se mantienen fieles. Yo traje unas palabras que publiqué en Patria Argentina en el año 2021, en un boletín del padre Castellani. El artículo lleva como título "Decíamos ayer", y lo puse a modo de prólogo, nada más que a los fines hago esto, de ver que esto fue escrito en 1945, el 24 de febrero de 1945. Lo que yo le estoy expresando y le he expresado esta tarde respecto a nuestra posición respecto a Dios, no es una novedad. El padre Castellani ya lo había denunciado en el año 1945. Yo tenía 1 año de edad en 1945, o meses. Entre otras cosas, dice el padre Castellani, en tiempos de San Pablo ya existía lo que él llamaba los falsos hermanos, periculum in falsis fratribus, pero en la forma y en la extensión de hoy la situación es nueva, refiriéndose a 1945. Se está injertando la peor falsificación de la fe que han visto los siglos, análoga a la falsificación del cristianismo que hicieron Lutero, Calvino y Knox, pero esta vez de una sutileza y una potencia increíbles. Pobre padre Castellani, si viviera hoy y estuviera hoy con nosotros y pudiera observar esta Argentina de hoy, ¿qué es lo que no diría? La gran apostasía, entre comillas, parece que comienza a perfilarse en el mundo porque las impulsiones de la herejía han adquirido por fin volumen cósmico. Y esas impulsiones, la Argentina ni puede sustraerse a ellas, ni tiene tradición de haberse resistido mucho.
Es decir, no puede sustraerse a esas impulsiones, ni tiene tradición de haberse resistido. Tradición histórica de haberse resistido con anterioridad. Por eso es difícil que ahora tenga alguna vocación de resistir esas impulsiones, porque no tiene tradición en eso. No la tenemos y estamos fregados en este tema. En la presente edad no será la Iglesia mediante un triunfo del espíritu del Evangelio, sino Satanás mediante un triunfo del espíritu apostático, es decir, de la apostasía, quien ha de llegar a la pacificación total, aunque perversa, aparente y breve, y a un reino que abarcará todas las naciones, pues el reino mesiánico de Cristo será precedido del reino apóstata del anticristo, que es lo que nos falta sufrir todavía, enfrentar todavía, no llegó todavía eso. Aunque puede estar cerca, pero no llegó todavía. Mis amigos, mientras quede algo por salvar, con calma, con paz, con prudencia, con reflexión, con firmeza, con imploración de la luz divina, hay que hacer lo que se pueda para salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Es lo que yo intento malamente hacer en este momento y en todos los momentos en que trato de presentar estos videos y esta información. Salvar todo lo que se pueda salvar. Llegar hasta el último y más humilde de mis compatriotas que pueda escuchar, que tenga la oportunidad y con ello que reaccione y pueda empezar su autosalvación, su salvación en Cristo. Ahora, cuando ya no queda nada por salvar, dice el padre Castellani, siempre y todavía hay que salvar el alma. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la obligación y debemos querer salvar nuestra alma individual, que es una tarea personal, no es colectiva, aunque pueda ayudar lo colectivo. En otro párrafo dice, en medio de este batifondo tenemos que hacer nuestra salvación cuidadosamente, al modo que el artista con los materiales a su alrededor hace su obra. Adentro de sí mismo, primeramente. No hay nada que no pueda servir si uno es capaz de pisarlo para hacer escala a Dios. Ni con el juicio oral, ni con el juicio político, ni con la Suprema Corte van a curar nada. Van a curar nada. Mientras los argentinos de hoy seamos lo que somos, esencialmente descangallados, mientras perduren el desorden y el histerismo actual y la gran maquinaria invisible de ese desorden y ese histerismo, vigilada celosamente por el ángel de las tinieblas, es decir, por Satanás. Con este párrafo está todo dicho. Lo vuelvo a repetir porque se aplica total y absolutamente a estos tiempos inentendibles, incomprensibles, inimaginables hace pocas décadas.
Estamos en estos tiempos que acá nos adelantó el padre Castellani en 1945. Sin embargo, lo estamos viendo ahora. Vuelvo a repetir, ni con el juicio oral, ni con el juicio político, ni con la Suprema Corte van a curar nada. No se va a curar nada, no van a llegar a nada, ni los políticos ni nadie. Mientras los argentinos que hoy seamos lo que somos, y lo somos, esencialmente descangallados, mientras perdure el desorden y el histerismo actual. Histerismo actual. ¿Qué precisa esta palabra? ¿Qué oportuna esta palabra del histerismo? Porque desde el presidente hasta el último argentino somos víctimas de un histerismo colectivo, señores. Lamentablemente, queridos argentinos, somos víctimas de un histerismo colectivo. Desde arriba, desde el primero hasta el último. Estamos todos siendo víctimas de ese histerismo. Y la gran maquinaria invisible de ese desorden, porque vivimos en un desorden permanente en la Argentina, y de ese histerismo, vigilada celosamente por el ángel de las tinieblas, es decir, dominada por Satanás. Ese histerismo está dominado por Satanás. Queridos amigos, con esto cerramos la actividad de esta tarde, sin finalizar con el recuerdo de lo que dijo el padre Membiel: Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Y yo he agregado, porque me he encontrado, gracias a Dios, con gente que me ha reconocido en este lapso entre los dos videos, en la calle, que me saluda y algunas palabras intercambiamos, y que yo quiero, de lo que recogí, aclarar algún término para que no se confunda. Sobrenaturalmente sí está agregado ahí. Sí. Sí se mantiene y acrecienta el amor, la fidelidad y la devoción a Dios nuestro Señor, velando permanentemente, como por lo menos con la intensidad de hace 50 años, porque esto fue dicho por el padre Membiel hace 50 años, 2 días antes de morir, que la situación religiosa, espiritual y moral de la Argentina no es la de hoy, que ya era mala, pero la de hoy es peor, mucho peor. Entonces, esto de sobrenaturalmente se aplica a los que mantienen y acrecientan el amor, la fidelidad, el testimonio, la devoción a Dios nuestro Señor, velando permanentemente, como por lo menos con la intensidad que lo hacían esos fieles cristianos y católicos hace 50 años. No como lo hacen ahora, o lo hacemos ahora, sino hace 50 años. Y rogamos por el eterno descanso del padre Membiel, del profesor Yenta y del profesor Saccheri, que fueron víctimas del odio, del imperialismo internacional del dinero. Fíjese que no le estoy diciendo de los comunistas, ni le estoy diciendo de los rojos, ni de los zurdos,
sino del imperialismo internacional del dinero que fue el que alentó, alimentó, planeó, planificó y ejecutó la guerra civil dentro de la Argentina, que hasta ahora tiene consecuencias para que llegásemos a esta instancia. Y finalmente nuestra oración, que la hemos instituido como una norma a partir de este año, a San Benito, conforme a su medalla, que durante cientos de siglos ha bendecido al catolicismo. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta pronto, si Dios quiere. Y hay que acordarse que además de los bienes materiales, de las necesidades diarias, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros familiares, necesitamos el auxilio de Dios. Necesitamos llegar a Dios. Y para eso tenemos que desprendernos de Satanás y de todo lo que Satanás nos ha impuesto en estas décadas de apostasía. Hasta pronto, si Dios quiere.